Se ven preciosos. Buenos días para todos, bienvenidos a la casa de tu papá. Si estás aquí por primera vez, has llegado al lugar indicado. El lugar donde el corazón del Padre te ha traído, Él te ha llamado y te ha traído aquí con un propósito santo. Has llegado al lugar donde vas a recibir un llamado de parte de Él. Hoy seguimos hablando del tema Investigando a Jesús, y hoy estaremos hablando del llamado de Jesús. Acuérdate lo que dijo la hermana Clemencia, que hay un cartoncito ahí que es donde tú vas a hacer las anotaciones. Y mientras voy estudiando la palabra contigo, te voy diciendo, como dicen en Puerto Rico, te voy choteando el examen. Te voy diciendo las cositas que hay. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Así que, antes de dar comienzo a la palabra, yo quisiera orar contigo. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojitos y oramos. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has permitido estar juntos en esta casa, Señor, en tu casa, Señor amado. Queremos, Señor amado, que tú nos hables a todos, Padre Santo. No es mi palabra, es tu palabra la que se va a hablar aquí, Señor. Y queremos, Padre Santo, que seas tú quien pongas palabras, las adecuadas, las indicadas, Señor amado, que no hayan palabras indebidas en mi boca, sino que seas tu Espíritu Santo el que ministre, Señor amado, a las raíces de esta iglesia. Gracias una vez más. Bendice, Señor amado, al que ha llegado por primera vez. Ha llegado con un propósito santo, ha llegado con un llamado y no es casualidad que estén aquí, Señor. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El llamado de Jesús. Me encuentro en esta parte de la Biblia, en Lucas 5, del 1 al 11. Búscalo en tu Biblia, abre tu Biblia, prende tu Biblia, accesa tu Biblia. Yo quiero que oremos y que busquemos y hablemos de esta porción. Lucas 5, del 1 al 11. Vamos a empezar por ahí. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras llevaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, en otra versión dice, en tu nombre echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vamos al versículo 27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Sentado a la mesa donde cobraba, le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y todas personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús.
No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Wow, qué clase de ilustración. Todos como que nos sentimos identificados. Entonces, este llamado de Jesús, el primer tópico es para toda persona, todo tipo de persona. Todo tipo de persona. Cuando yo veo un llamado de Dios en el Viejo Testamento, no era para todo tipo de persona. El mensaje fue llevado al pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia fue escogida para llevar un mensaje. Encima de eso tenía que ser de varias tribus para desempeñar un llamado en específico. Los levitas tenían que ser los sacerdotes. Los que venían de la tribu de Judá eran los reyes de Israel. Y otras tribus se desempeñaban en diferentes formas, artesanos, guerreros del ejército de Israel, y así sucesivamente vemos una composición bien ejecutada y una formación de un pueblo como una base, como una plataforma y un escenario para el Mesías que ha de venir. Pero el llamado que Dios hace es un llamado que transforma. Cuando vemos a un asesino que esconde el cuerpo del delito, altera la escena del crimen, es sentenciado a muerte y se convierte en un fugitivo. Excelente miembro para una junta de gobierno. Excelente miembro para un pastor, ¿verdad? Pues mire, yo le estoy hablando de Moisés. El hombre que marcó historia por causa de un llamado por el Dios que lo perdonó, el Dios que lo restauró, el Dios que puso en él una responsabilidad y puso en él una ley donde la ley dice: no matarás. ¿Cómo es posible que se le haya entregado a un hombre que fue un asesino, que escondió el cuerpo del delito, alteró la escena del crimen y se convirtió en un fugitivo? Se le dio un perdón incondicional, depositando en él la plena confianza de llevar una ley divina en sus manos. Ese es el Dios que cuando llama, no tan solo te llama, sino que te transforma para marcar la historia de otra gente. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Ponte a pensar. Cuando vemos en ese llamado de la historia de Israel, ahí se levantaron caudillos como Moisés, reyes como David, jueces como Sansón y otros más, profetas como Isaías, ay Señor, yo soy un sucio de lengua. Vino el ángel, pasó un carbón encendido con unas tenazas, con un carbón encendido en sus labios, y dice: quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Un llamado que transforma. Mira lo que yo soy, Señor. Ok, no hay problema, vamos a empezar contigo, un nuevo comienzo. Esos sumos sacerdotes que habían, como Aarón, que podía entrar, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Esos eran llamados con requisitos para preparar la plataforma del gran Mesías que había de venir. Un día que fue profetizado donde una virgen iba a concebir y se iba a llamar su hijo Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando aparece Jesús, no aparece para que preparen el camino, sino ya la cosa cambia. Ahora Jesús viene y dice: sígueme. Las cosas cambiaron. Entonces yo veo que el llamado de Jesús no se concentra ahora en personas con tribus específicas ni con preparaciones específicas, sino que comienza a llamar a los menos cualificados. Wow. Yo me imagino a algunos rabinos mirando que ese pescador que no sabe leer ni escribir, siendo enseñado por un rabino. Eso va a ser un fracaso increíble. Eso te lo aseguro, va a ser un fracaso tremendo. Que llamó a un publicano. Bueno, yo te voy a decir, los publicanos eran odiados por dos motivos. En primer lugar, porque recaudaban los impuestos abusivos que beneficiaban al Estado extranjero, y en segundo lugar, porque enriquecían
Se enriquecían con la ejecución de su profesión. O sea, eran judíos que recopilaban tributos para Roma y encima de eso le cobraban un chipito más porque eso iba para el bolsillo del nene, para la comprita, para comprar los pampers, para comprar, tú sabes, un churrasco y tú sabes, mientras la gente que tenía que comer tuna, extrae, ellos comían su churrasco, unos asados buenísimos, pero eran abusadores. Y el odio que se le tenía a esa gente era fuerte. Jesús, el Mesías que una vez fue anunciado en Israel, Jesús se acerca y le dice a un publicano: sígueme. A un pescador analfabeta: sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Jesús no se circunscribió a las normas que una vez le puso a Israel, que tenía que ser levita para entrar en su llamado, que tenía que ser de la tribu de Judá para entrar en llamado. No, voy a llamar al pecador. No voy a llamar a los santos, porque no necesitan de mí. Voy a llamar al que necesita el arrepentimiento. Pues entonces, esto me lleva a mí al próximo paso. Te voy a chotear las dos, que viene y dice: para quienes reconocen su quebrantamiento. Jesús se desarrolla entre los galileos. Encontré un comentario bíblico y me interesó este párrafo y lo pongo aquí. Todos los apóstoles que Jesús escogió eran galileos, menos Judas Iscariote. Los galileos eran generalmente menos legalistas, más sinceros y sencillos, menos hipócritas y con menos prejuicio para sus compatriotas de Jerusalén y Judea, que menos prejuiciosos que sus compatriotas de Jerusalén y Judea. Seguramente este hecho no escapó de la atención de Jesús. Cuando en Jerusalén, en Judea, se estaba trabajando con la ley y que se le exigían normas y cada vez le ponían más normas, los fariseos les añadían leyes al pueblo de Israel, mientras que los saduceos le quitaban leyes a Israel, porque ellos tenían un negocio muy bien montadito. La Biblia me enseña a mí que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Me hace entender a mí que el Dios a quien Israel le sacrificaba en su templo se hizo hombre, sale del templo y se va a buscar la gente que nunca pudieron entrar al templo. Enfermos, prostitutas, publicanos, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que nunca hemos tenido sangre judía en nuestro cuerpo. A eso fue lo que Jesús comienza a llamar. Pero Jesús le dice: ¿cómo es que hay que responder a ese llamado? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no es cuestión de Israel, es asunto de que si tú, que no eres israelita, quizás haya algún judío aquí y es una bendición, amamos a Israel, pero las bases, el llamado del Antiguo Testamento no es el mismo llamado del Nuevo Testamento. El llamado del Antiguo Testamento era para preparar el camino del Mesías. Ahora el Mesías llega y eres el camino, la verdad y la vida. Ya no hay que preparar camino porque Él es el que te está llamando para que entres en su camino. Él es el que te está llamando para que entres en su vida eterna. Él es el que te está llamando y te está diciendo: no importa quién eres, yo sé quién soy y yo sé lo que voy a hacer en tu vida. Pedro se humilla y Pedro es escogido. Pedro inmediatamente reconoce que Jesús es el Señor soberano. Se arrodilla en la barca y dice: apártate de mí que yo soy un hombre pecador. Y ahí fue donde Jesús le dijo: no tengas temor, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cómo? Y entonces los otros muchachos, los socios del negocio, dijeron: yo voy contigo también. Pusieron las barcas en la orilla, dejaron la barca en la orilla y se fueron con Jesús. Lo dejaron todo.
Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento. No ha venido a llamar a justos. Aquellos que no tienen un problema no necesitan arreglos. Aquellos que no saben que están enfermos no pueden recibir la sanidad. Esto me encuentra a mí. Jesús siempre utilizaba ejemplos. Y uno de los ejemplos más clásicos de Jesús fue la comparación entre el fariseo y el publicano. Como le dije, el publicano es una persona muy rechazada por la sociedad judía. El publicano era la persona que se consideraba inmundo prácticamente, peor que un ratón. Escuché decir eso de una persona judía. El asunto es que cuando el Señor comienza a trabajar en ese llamado, el Señor le muestra a la gente que hay esta comparación de publicanos y fariseos. ¿Qué está pasando cuando el Señor, que sabe quién es el que le ora, que sabe quién es el que va ante su presencia porque los escucha? Dice, un publicano fue a orar y un fariseo fue a orar. Mientras que el fariseo oraba dándose coba a sí mismo, mientras que el fariseo comenzaba a exaltar que él era el hombre más perfecto de la tierra, porque decía que él era el hombre que ayunaba una vez a la semana o 4 veces a la semana, que daba ofrenda, pagaba sus diezmos, era el hombre perfecto. Que no era como ese publicano, que es una cosa increíble, porque él se justificaba detrás de la ley, pero el llamado de Jesús no era un asunto de ley, era un asunto de gracia. Y la gracia se manifiesta cuando el publicano comienza a orar y a decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo soy un pecador, perdóname, yo necesito tu perdón. Cuando el llamado de Dios te impacta de tal manera, tú eres la persona confrontada. Moisés se confrontó a sí mismo, dijo que yo no puedo, tú sabes que yo no sé hablar. Isaías lo reconoció también, dice, pero yo soy un hombre sucio de lenguas. Y Pedro se lo dijo a Jesús: ¿quién soy yo para estar delante de ti? Apártate de mí. Pero aquel publicano, dice la Biblia, que fue justificado. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto, reconocen su quebrantamiento. Cuando vamos al Señor, vamos con espíritu quebrantado. Mientras haya gente con corazones rotos, siempre habrá un llamado desde el corazón de Jesús para restaurarlos. Mientras haya gente con corazones rotos, siempre habrá un llamado desde el corazón de Jesús para restaurarlos. Y no hay cosa más importante en una restauración que los pedazos. No vengas armada queriendo pretender armar todos tus pedazos para venir a Cristo. Es que se tiene que venir como estás. Porque el llamado Dios te lo hace con un propósito que es para marcar la historia de la gente que te rodea. Porque Moisés, un hombre, dice la Biblia que era el más humilde sobre la tierra. Un hombre, como te dije, que tuvo su pasado en Egipto, se va y se encuentra con su suegro, y ese hombre manifestó en él un perdón, le dio la comida que necesitaba. Jetro le dio la vara para pastorear sus rebaños, y con la vara que le dio Jetro comienza un llamado de Dios. Cuando Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara. Con esa vara hará señales, y ustedes saben la historia. Mientras haya un corazón roto, siempre hay un llamado del corazón de Dios para restaurarlo. Escuché decir de un pastor lo siguiente: si naces 2 veces, morirás una sola vez. Pero si naces una sola vez, morirás 2 veces. ¿Me entendiste? El llamado de Dios es para la salvación, porque obviamente todos nacimos del vientre de una madre.
Pero cuando nos encontramos con el llamado de Dios, impacta nuestra vida de tal manera que nacemos nuevamente y somos una nueva criatura en Cristo. El nuevo nacimiento te valida a ti para que jamás en la vida tú vuelvas a morir. Pero si no haces, no respondes a ese llamado, cuando mueras, te espera la segunda muerte, que es en el infierno. Perdón, no puedo dorar la píldora, pero esto es una realidad. Jesús llama porque Él quiere que tú nazcas de nuevo. Él no vino a perder el tiempo, Él vino a buscarte. Por eso entonces que nuestro llamado, el tercer punto, es obediencia y entrega. ¿Por qué obediencia? Cuando Pedro se enfrenta a la situación y le dice, boga mar adentro, llévala a la barca y vete a las aguas profundas. Él le dijo, es que no hemos pescado nada allí. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, pero en tu nombre lo voy a hacer. No tiene sentido lo que me dice, pero en tu nombre lo voy a hacer. Nunca lo había visto funcionar de esta manera, pero en tu nombre lo voy a hacer. Tengo miedo a fracasar, pero en tu nombre me voy a tirar. Lo que le pidió Jesús a Pedro fue todo lo contrario a lo que él sabía y entendía, que por su conocimiento y la práctica de su trabajo como pescador era insólito volver al lugar. Pero Jesús le rompió los esquemas. Jesús le dijo, vete. Y él dijo, ¿cómo es? Y yo me imagino los demás compañeros diciendo, pero Pedro, ¿qué tú estás haciendo? Yo no sé, yo lo voy a hacer porque Él me lo dijo. Porque Él me lo dijo, en su nombre, allá Él. Entonces Pedro comienza a remar. Remando, remando. Yo escribí una canción que se llama así, remando, remando, mi barca va mar adentro. Miro hacia todos lados y en tempestad yo me encuentro. Yo soy Jesús, yo soy tu Dios, que te libra de la muerte y tu barca restauró. Lo cantamos después. Sí, porque les gusta rápido la pachanga, eso es bueno. Seguía remando hasta que llegue el lugar. Jesús, me imagino que Jesús le dijo, aquí. Y Pedro se le queda mirando, ¿en serio? ¿Aquí? Y Pedro comienza a tirar las redes mirando a Jesús. Y diciendo, yo no sé, porque Pedro quizás era como medio torpe, ¿verdad? Yo me imagino a un Pedro tipo Rubén Díaz, torpe, ¿sabes? Me llevo todo enredado. Cuando empiezan las redes a moverse y cuando viene esas redes comienzan a jalar el barco y aquello empieza a moverse. Y a moverse y a moverse y empieza a hundirse un poco de la proa o de la popa, donde sea. Entonces Pedro, como dice en Puerto Rico, se dio una escama. Aquel muchacho empezó a temblar y empezó a hacer señas a los demás. No podía hablar, nadie lo escuchaba. Empezó a hacer señas. Entonces quizás era como una lámpara. ¿Qué le pasa a Pedro? Está diciendo así. Si es así, todo está bien, pero cuando la cosa está así, está mal la cosa. La cuestión es que lo entendieron. Y ayer empezaron a gemar, porque no tenían motores heavy root. Lo que tenían era brazos de más o menos como de medio caballo de fuerza. Ando ahí, gemando, hasta que llegaron allí. Se me está hundiendo el barco, nada te preocupes, vamos a hacer. ¿Cómo va a ser que tú estás pescando aquí? Si aquí no se pescó nada, síguelo. Fue Él quien me lo dijo. Y comenzaron y siguieron. No entendieron, pero lo hizo en su nombre. El llamado de Dios influye no tan solo a tu vida, sino que influye a los demás, porque la barca se te va a empezar a hundir y vas a tener que pedir ayuda de la bendición que Dios está derramando sobre ti. Paso a paso, Jesús va con Pedro, pero todo solo tiene sentido después que Pedro le rinde el permiso a Jesús para que entre en su corazón. Puede ser que este llamado
haya sido un llamado insólito para que Pedro pudiera entender a Cristo y ese llamado él lo pudiera responder desde su plataforma de lenguaje y de práctica diaria. ¿De qué otra manera Pedro podía entender el evangelio? No iba a entenderlo si empezaba a estudiar la ley, porque no sabía leer, no sabía de letra, pero sí sabía de lo que era pescar. Él conocía ese lenguaje. Jesús se metió empáticamente con un hombre que era clave en la historia de Israel. Y todo el mundo lo tenía por poco, todo el mundo lo tenía como si fuera una basura. Pero ese fue el que Jesús escogió. Jesús no fue un simple rabino. Jesús se puso en la brecha y su llamado se convierte en un reto de alto riesgo. Y te voy a hablar de esto. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, yo comencé a hacer shofares. Shofar es una trompeta hebrea. La Biblia habla de esa trompeta y yo comencé a hacer shofar. Y comencé a tener experiencias con Dios. Y en una ocasión, sentí la voz de Dios en mi corazón haciéndome una pregunta muy clave. Comparto mis inquietudes con un doctor de teología en una universidad en Puerto Rico y comenzamos a indagar y él me invita a dar la conferencia de shofar en la universidad. Cuando estoy dando la conferencia, hay un joven que se me queda mirando y no se quita sus ojos de encima. Cuando termino la conferencia, se me acerca y comienza a hablar de los sacrificios. Y yo estoy escuchándolo y estoy viendo de que él tiene conocimiento. Y ese conocimiento, yo digo, pero ven acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres cristiano? Y dice, no, yo soy judío. ¿Convertido o nacido de madre judía? Nacido de madre judía. Ok. Comenzamos a hablar y yo comencé a hablarle hasta que yo no pude más y yo dije, toma el shofar en tus manos. Le puse el shofar en tus manos y le hice la pregunta que el Señor me hizo en el corazón. ¿Dónde está el carnero del cuerno que tienes en tus manos? Ha muerto. ¿Y qué valida una sangre muerta para que perdone tu pecado? Porque la sangre que perdonó mi pecado está viva todavía. Y es un sacrificio que vino directamente de parte de Dios. Y ese sacrificio anula el sacrificio de un carnero que ya está muerto. Y él me dice, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, y mi rabino también cree en Yeshua, pero no lo podemos decir. Son judíos. Me encuentro con otro escenario en el primer culto de mi pastorado en Ponce de despedida simbólica del año. Mi hija y yo, Yanis, estábamos tocando y cantando en el devocional. De momento entra un caballero y se sienta en la parte de atrás, solo. Sus espejuelos eran de concha negra, grandes, una mirada penetrante. Y cuando termina el devocional, que me paro para saludar a las visitas, me llega la tarjeta de un hombre con un nombre árabe. ¿Quién es fulano de tal? Allá, bienvenido. Y le voy a decir si es libanés, el musulmán. Y metí las patas. Porque abro mi boca, yo no sé, que tengo un arte para eso. Entonces cuando metí las patas, él me mira como quien dice, aquí hay problema. Y el Señor, perdóname. E inmediatamente recibo de parte de Dios esta pregunta que sale, esa frase que sale, usted y yo somos hijos del mismo Padre, somos hijos de Abraham y usted es bienvenido en esta casa. Ese hombre hizo así. Muy bien. Cuando termino de predicar, que le digo a los hermanos, por favor pasen al frente, vamos a despedir el año. Él no quiso pasar al frente. Se quedó atrás.
Me acuerdo que una hermana lo fue a buscar y él inmediatamente, porque ni los judíos ni los árabes pueden tocar a una mujer. No se dejan tocar. Entonces cuando viene para acá, veo que él, todos vienen al frente y veo que él se está arrodillando en la parte de atrás. Entonces comienzo a ver de que este hombre está de rodillas con su rostro postrado. Termino de predicar, termino de orar, él sale de la puerta y cuando va saliendo yo voy corriendo detrás de él, lo llamo por su nombre, le digo quiero darte las gracias. Él se vira y va corriendo donde mí, me echa los brazos, me da 2 besos, un beso en cada mejilla, me dice salam aleikum y me abraza y comienza a llorar conmigo. Yo comencé a sentir un amor tan grande por ese hombre. Yo dije, ¿por qué se tiene un concepto tan erróneo de esta gente? Si Dios los ama y Dios dio su vida por ellos también. ¿Sabe lo que él me dijo? Gracias por recibirme. Yo creo en Cristo, pero no lo puedo decir. Si de la mezquita saben que yo estoy viniendo a una iglesia evangélica, pueden atentar contra mi vida y contra la vida de mi familia. Por favor, ni me saluden. Si usted me permite venir, yo, tú eres bienvenido, te lo dije. Todo con lágrimas en los ojos. El llamado de Dios, un llamado de alto riesgo, pero es un llamado que te hace marcar la historia. Porque la historia del pecado es para matar a la gente y tú te vas a enfrentar al mismo pecado, al mismo Satanás. Por eso Dios te dio autoridad para que vayas en su contra, en su nombre. El llamado de Jesús, en la cuarto punto, a una misión más grande que la nuestra. Porque mis caminos son más altos, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ya el llamado de Dios no está bajo el régimen de la ley, porque es el autor de la ley. El tiempo de los profetas se termina porque Él es el mensaje, Él es el profetizado. Su llamado no es político, no es asunto de juicios pendientes, porque Él no vino a juzgar a la gente, Él vino a perdonar y punto. Su mensaje es el perdón de pecados para ser salvo. Es el mensaje de un rescate oportuno para llegar a la eternidad juntamente con Él. La obediencia a sus instrucciones traerá resultados eternos. Un llamado que requiere decisiones diarias, negándonos a obedecer la carne, obedeciendo al Espíritu Santo para bendecir a otros con la eternidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso te incluye a ti, incluye a la gente que te rodea. El llamado de Dios, y con esto termino, el llamado de Dios siempre va a marcar la historia de la gente que lo obedece. Cuando tú obedeces al llamado de Dios, inmediatamente te vas a convertir en un protagonista de la historia de alguien que va a ser transformado, porque esa persona va a comenzar a ser llamada para una eternidad que ya tú tienes. ¿Es de alto riesgo? Sí, es de alto riesgo. Pero el Dios de los cielos siempre va a pelear a tu favor. Es de alto riesgo, se te pueden virar las barcas, sí, pero el Señor nunca te va a dejar en vergüenza. Que no pudiste pescar, que has fracasado una y otra vez, inténtalo en su nombre, como te dije ahorita, en su nombre. Y verás, cuando tú obedeces al Señor de una manera correcta, arrepintiéndote y obedeciéndole, diciendo: Señor, tú eres el soberano. Tú vas a ver la diferencia y vas a ver a tu familia marcada para la historia para siempre. Mi familia fue impactada simplemente por obedecer al Señor. Mi abuelo obedeció al Señor. Mi abuelo hacía santos de madera, se convierte a Jesucristo y revoluciona todo el barrio de Arecibo. Y allí comienza una historia. Y en esa historia yo estoy incluido. Mi familia está incluida, mis hermanas, mis padres, mis abuelos,
mis sobrinos y ahora mis nietos están adorando al Señor. Eso es lo que pasa cuando tú obedeces a Dios. ¿Quién quiere obedecer a Dios aquí? ¿Quién quiere responder al llamado de Dios? Ponte de pie, vamos a orar. Dios, yo acepto tus reglas. Dios, yo acepto tus condiciones. Reconozco que soy un pecador y te necesito, Señor. Obedezco a tu llamado, Señor amado, y ahora te digo a ti como te dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor. Todos aquí estamos repitiendo lo mismo, Señor. Heme aquí. Esta iglesia está respondiendo a tu llamado. Y quizás la persona que está aquí, que vino por primera vez, está repitiendo esta oración conmigo. Yo te pido que tú bendigas y reconozcas ese llamado, porque es un llamado a la eternidad. Es un llamado a responder para que la eternidad se haga parte de la línea del tiempo, de la historia de la gente que nos rodea. Gracias una vez más. Sé con nosotros, Señor. Respondiendo a este llamado, te damos gracias. Despídenos de este lugar, de tu presencia, en la cual queremos estar siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.